Bien. Tenemos entonces la lectura, ¿verdad? Hi, my name is Albert Hanson. I am from Boston in USA. I really like sport every day. I play tennis and go running. Sport are great, but I don't really like cricket or baseball. I live with my wife Susan. We have one son and his name is Albert too. He's 4 years, Susan is 20, I am 32. New years, Albert is going to start school. Susan and I work from Monday to Saturday. Our day off Sunday, we want more time together so we can stay, walk and go out to eat. Bien, tienen 10 preguntas con relación a la lectura. This, the number one, where is Albert from? ¿De dónde es Albert? What does he like to do in his free time? ¿Qué hace en su tiempo libre? How often does he play tennis? ¿Qué tiempo él juega tenis? Okay. What sport doesn't Albert like? How old Albert and his family? ¿Qué edad tiene Alberto y su familia? What is Albert's wife's name? El nombre de la esposa. What is their son name? El nombre de su hijo. What do Albert's do? ¿Qué hace él y su esposa? What is going to happen in yours? How many days off does Albert have? ¿Cuántos días libres tiene Albert? Les decía que day off en inglés es día libre. Allá él tiene, los días libres que él tiene son los domingos. Dice, our day off is Sunday. Es los domingos. Bien. Ustedes entonces se guían por lo que tienen allí y van a hacer entonces, van a hacer me van a escribir todo acerca de ustedes, ¿sí? Todos a you. Eso es en la página 8. En la página 9 tenemos una lectura about reading, about memories, hobbies, and interests. Esta es una lectura, luego la van a traducir al español y van a contestar las preguntas que aparecen. Que están en la página 8, 9 y en la página 10, ¿sí? Ahí tenemos entonces lo que es la lectura. Dice, Mary has a lot of hobbies and interests. She usually gets up early so she can run before 4. She doesn't often have time to ski, but she occasionally goes Saturday during the winter. Mary often rides a horse on a stable near her home. She sometimes goes after work, but she usually goes horseback, ride the breeze, riding on Sundays. She loves music. She always goes to church practice. And one in the evening and sing in church on Sunday. She doesn't have much extra money, so she rarely goes to concerts in the city. She seldom watches TV because she likes doing things outside. She usually goes to the gyms if it's raining outside. She isn't often alone because she has a lot of friends. She occasionally does something alone, but she usually does her activity with one of her friends. She's a happy woman. Bien, les doy la pronunciación para que vean cómo se pronuncian las palabras acerca de Mary Hop. Bien. Tenemos entonces una serie de preguntas en donde ustedes van, hay 3 opciones, ¿verdad? En la cual una de esas opciones es la correcta. Eso en la página 10. Bien. We have the present continuous tense. This is on page 11. El presente continuo no es más, es una acción que nosotros estamos realizando en el momento. El presente continuo es lo que nosotros decimos en español acá, la terminación es ando, endo, yendo. Ando, endo, yendo. Pero en inglés solamente con que usted le agregue al verbo la terminación ing, ing, hace que eso se convierta en present continuous tense. Les voy a dar un ejemplo. En español nosotros decimos caminar, es el verbo, pero el present sería caminando. Decimos corriendo, comiendo, estudiando. Ese ando es lo que en inglés se escribe, entonces nosotros solamente lo que tenemos que agregarle al verbo la terminación ing. Si decimos, por ejemplo, walk es caminar, ¿verdad? Pero queremos decir caminando, ¿qué hago? Le agrego a walk la terminación ing
y quedaría en walking. Bien. Para nosotros poder hacer este tipo de oración en el present continuous tense, como les repito nuevamente, es lo que nosotros en español te decimos las terminaciones ando, endo, yendo, y que al verbo nosotros solamente con agregarle ing hace todas estas funciones en las terminaciones del verbo. Pero cuando nosotros vamos a conjugar un verbo de present to present continuous tense, nosotros tenemos que tomar en cuenta ciertas reglas, ¿verdad? No es que vamos a agregar esa ing porque queramos, no, nosotros tenemos que tomar ciertas reglas. Rule number 1. If the verb ends in a consonant, si un verbo termina en cualquier consonante, le vamos a agregar ing. Ejemplo, work, sería work es trabajar. Pero si queremos decir trabajando, entonces yo digo working. Rule number 2. Verb ending in la vocal E, y terminan en la vocal E, la cambiamos por I latina y le agregamos NG. Es el caso del verbo live, vivir. Para decir viviendo, entonces sería living. When the verb ends in O, cuando el verbo termina en O, le agregamos una ing. Por ejemplo, go de ir, yendo sería going. If the verb ends in SA, CH, or X, you add ing. Si termina en SH, PH o X, usted inmediatamente usted va a agregar la ing. Es el caso de watch, mirar. Pero queremos decir mirando, ¿qué hago? Le agrego ing, quedaría de watch, quedaría en watching, mirando. Bien. Pero, ¿qué pasa? What happens with the verb ending Y preceded by a consonant? ¿Qué pasa cuando el verbo termina en Y precedido de una consonante? En el caso del verbo study. Study termina en Y, pero la Y está precedida ¿de qué? Está precedida de una consonante. En este caso, la Y la vamos a cambiar por I latina y le vamos a agregar ing. En el caso de study quedaría... No, en este caso, cuando terminan en Y, cuando terminan en Y precedido de una consonante, ustedes no cambian absolutamente nada. Agregan ing. When the verb any vowels precedida de consonante, de una vocal en Y precedida de una vocal, también ustedes lo único que tienen que hacer es agregarle la terminación ing. Cuando nosotros nos encontramos con, por ejemplo, con verbos que tienen una vocal en medio de dos consonantes, como es el caso de stop. Cuando esto ocurre, cuando nos encontramos con este tipo de verbos, vamos a doblar la última consonante y le vamos a agregar la terminación ing, ing. Es el caso de stop, stopping, omit, omitting. Bien, ya cuando tenemos nosotros lo que son las reglas de cómo conjugar un verbo de present to present continuous tense, entonces es muy importante que nosotros tengamos en cuenta lo que es el verb be. ¿Cuál es el verb be? El verb be es el verbo ser o estar cuando decimos I am, you are, she is, he is, it is, we are, you are y they are. Perfecto. Tenemos ya el verb be, tenemos cómo se conjuga el verbo en presente continuo, de lo que tenemos que agregarle, cuáles son las reglas que tenemos que aplicar con relación a transformar una oración de presente a presente continuo. Bien. I have a sentence in present tense. She works at night. Ella trabaja en la noche. Ok. Pero si ella está haciendo en ese momento, o ella en ese momento está trabajando, es una acción que yo, por ejemplo, en mi caso, yo estoy enseñando inglés. Entonces sería allá. Teaching English. En este caso dije, she works at night. Ella trabaja en la noche. Esta misma oración yo la quiero transformar a presente continuo diciendo, ella está trabajando en la noche. ¿Qué pasa? En este caso, lo primero que yo tengo que ver es el verb be. La teacher dice que she, y busco el verb be que le corresponde a she es is. Ok, ella está trabajando.
La teacher dice que si el verbo termina en una consonante, le tenemos que agregar ing. Ah, perfecto. Entonces, working. Ok, es working. Ya tengo el pronombre, tengo el verbo be y tengo el verbo conjugado en presente continuo. Entonces sería, she is working at night. Correcto, ya transformé la oración de present a presente continuo, de presente a presente continuo. She is working at night. Y de esta forma usted transforma entonces oraciones del present tense al present continuous tense. Primero que nada, ok. Vamos a, primero voy a explicarles, jóvenes, cómo se da una oración en presente simple, para luego nosotros transformarla al presente continuo. Bien, en el presente simple, recuerden que una oración está compuesta de un personal pronoun plus verb plus complement, pronombre personal más verbo más el complemento, ¿ok? ¿Qué pasa entonces? Que si tenemos la oración siguiente, she works at night. Bien, esta oración tiene un pronombre, un verbo y un complemento. Cuando nosotros hacemos este tipo de oración en presente simple, nosotros tenemos que tomar en cuenta ciertas reglas. ¿Qué ciertas reglas? Que con los pronombres personales she, he, and it, nosotros por lo general siempre el verbo lleva S, una IS o una S. Eso depende de la terminación del verbo. Que para eso, que para eso tenemos las siguientes reglas. Que cuando el verbo termine en una consonante, if the word ends in the consonant, you add S. Cuando el verbo termine en una consonante, tú agregas una S. The second rule is when the verb ends in I, en la vocal E, te agrega solamente una S. Cuando el verbo, when the verb ends in S, A, C, H o EC, you add ES. Tú tienes que añadir una IS en el caso de watch and watches. ¿Ok? Bien. Cuando nosotros nos encontramos, por ejemplo, con verbos that end in W preceded by the consonants, in Y preceded by the consonant, nosotros cambiamos la Y por I latina y le agregamos una ES. Pero cuando el verbo es el caso de study and studies, but when the verb ends in Y preceded vowels, termina en Y precedido de una vocal, no cambiamos nada, solamente nosotros vamos a agregarle una S. En el caso del verbo play, quedaría en place. Bien, pero esto que le estoy diciendo es más que un repaso, porque ya lo hemos dado, pero estas reglas, eso no se aplica con todos los pronombres personales, no, solamente con tercera persona. ¿Cuál es tercera persona? Tercera persona es she, he, and it. She, he, and it. Que con I, you, play, we, they, el verbo nunca lleva S, solamente she, he, it. Tercera persona. Y que con I, you, we y they, el verbo jamás lleva S. Por eso es que les explico el tipo de oración de presente simple, lo que decimos simple present tense to present continuous tense. Bien, cuando ya nosotros tenemos conocimiento de hacer una oración en presente simple y de transformarla a presente continuo, estamos bien. ¿Por qué? Porque ya sabemos hacer las oraciones. Lo principal es saber hacer las oraciones en presente simple. Y luego, cuando ya tenemos una oración que la tenemos en presente simple, bien redactada gramaticalmente, entonces nosotros podemos transformar oraciones al presente continuo. Bien. Además de esto, jóvenes, les decía que con el present tense, al transformarlas una oración cualquiera a la forma interrogativa, era muy importante o es muy importante que ustedes dominen los auxiliares do y does. Do y does.
Ustedes tienen que saber que el do y does son dos auxiliares. Que el do, ustedes lo van a usar con los pronombres I, you, we, they. Y el do y el does, como si dijéramos el número does, con she y and it. She, he, and it. Bien. It's very important that you know this. Es muy importante que usted sepa usar estos auxiliares. Repito, I, you, we, they, it, do. She, he, and it es does. Tengo la siguiente oración. He plays in the park. Ok, la oración está correcta. He plays, play lleva S porque es tercera persona, ¿verdad? He plays in the park. I need to change this sentence to the interrogative and negative form. In this case, I didn't all. It's good or does. Es does. Entonces, ¿qué hacemos? Para hacer este tipo de oración en la forma interrogativa y negativa juega papel importante en los auxilios. Entonces, he plays in the park. Correcto. Ya tengo la oración lista. La tengo lista en present tense. Bien. Ok. I need to change this sentence to the interrogative and negative form. Ok. La teacher dice que si es he, el auxiliar que le corresponde es does. ¿Qué hago? Voy a colocar at the beginning, al principio de la oración, el auxiliar does. Y decimos, does he play? ¿Qué pasa con plays que lleva S? La eliminamos. ¿Por qué eliminamos la S? Porque esa S la va a adquirir el auxiliar, en este caso does. Y la oración quedaría en forma interrogativa. Does he play in the park? Does he play in the park? Question mark, con su signo de interrogación. Bien, ya tengo la oración en forma interrogativa. Ahora yo la quiero negar. Quiero negar que él no está jugando en el parque. ¿Qué hago? Voy a colocar pronombre personal, en este caso es he, a does y does coloco el auxiliar. ¿Qué hace que la oración se convierta en algo negativo? Porque yo, después del does, le voy a agregar la palabrita not, que hace que la oración se convierta en algo negativo. Quedaría, he does not play in the park. Ok. Does he not play in the park? De esta forma, yo hice dos oraciones. Interrogative and negative form. Ok, esto es lo que decimos en inglés long answer, respuesta larga. Bien. Pero también podemos decirlo en respuesta corta. Respuesta corta. Podemos decir, la pregunta es, ¿does he play in the park? Yo digo, yes, he does. Y en negative, no, he doesn't. Esto está entonces short answer. Las dos primeras que les dije eran long answer, respuesta larga, ahora short answer. Decimos yes o no. En este caso, yes, he does. Y en negative, no, he doesn't. Vamos a usar la contracción de does not, es doesn't. Es decir, para cortar palabras. Bien. Tenemos otro ejemplo con el present continuo, con el present tense. En el present tense tenemos la siguiente oración. They copy the test. Ok. ¿Qué pasa? They copy the test. Ellos copian la prueba. Pero ¿qué pasa? Que aquí el pronombre es they. El verbo es copy. Y el complemento sería de test. Enseguida se me viene a la mente lo que la teacher dice, que solamente con los pronombres she, he y it, el verbo lleva S. Por lo tanto, esta oración está correctamente escrita, ¿verdad? They copy the test, pronombre, verbo y complemento. Personal pronoun days copies the verb and the test is the complement. Okay. I need to change this sentence to interrogative and negative form. Yo necesito cambiar esta oración a la forma interrogativa y a la forma interrogativa. Ok, recuerdo que con los pronombres I, you, we y they, el auxiliar que le corresponde es do, que con she, con he y con it, el auxiliar que le corresponde es does. In this case, they.
Entonces, la oración sería, tú, porque es el auxiliar que le corresponde a they. Entonces, sería, tú, they copy the test sin interrogación. Y en negativo, copian ellos la prueba, copian ellos la prueba. Yo digo, do they copy the test? Y en negativo, ellos no copian la prueba. They do not copy the test. Sería, they do not copy the test. They do not copy the test. Ellos no copian la prueba. Bien, ellos no copian la prueba. Esto es en long answer. Bien, ¿qué pasa? Que yo quiero contestar esas oraciones en una forma más corta, ¿sí o no? Yes o no. Y como es they, entonces yo digo, en affirmative, yes they do, y en negative, no they don't. No, sí y no. Yes they do, no they don't. Esto entonces sería lo que decimos short answer, ¿verdad? Respuesta corta. Bueno, es muy importante que ustedes prácticamente dominen este tipo de oración para que puedan usarla correctamente. Bien, después de eso, cuando ya nosotros dominamos los auxiliares do y do, vamos a usar lo que son las W equations. Las W equations son preguntas que se colocan al principio de la oración, como what, where, when, who, the, what time, how many, how much. Esas son las W equations. En este caso vamos a hacer otro tipo de oración. Decimos, she lives in Kansas, ¿verdad? Como es live y está el pronombre she y live termina en la vocal E, aplicamos la regla que dice que si el verbo termina en una vocal, le tenemos que agregar una S. Entonces sería, she lives in Kansas. Bien. Pero yo quiero decir, preguntar, ¿vive ella en Kansas? A mi mente se me viene de que lo que le corresponde a she es does. Entonces decimos, does she live in Kansas? ¿Qué pasa con live? El live, al transformarla a la forma interrogativa, lo vamos a eliminar. La S al verbo live. ¿Por qué? Porque la S la va a adquirir el auxilio, quedando por lo tanto en forma interrogativa, does she live in Kansas? Y en negative, she doesn't live in Kansas. Ella no vive en Kansas. Perfecto. Tenemos oraciones en forma afirmativa, interrogativa y negativa, plain lost answer, respuesta corta. Vamos a usar entonces lo que decimos en inglés, la W's equation. Vamos a usar what, que significa qué, where, dónde, when, cuándo, what time, a qué hora. Esas son las W questions. Entonces, en este caso, ella vive en Kansas. Yo tengo que relacionar la oración con las W questions. Y la correcta sería, ¿dónde vive ella? ¿Dónde vive ella? Entonces la correcta sería where. Después del where, después de la W question, usamos el auxiliar que le corresponde en este caso es aquí, que es does. Where does she live? ¿Dónde vive ella? Y la respuesta sería in Kansas, ¿verdad? In Kansas. Y de esta manera nosotros hacemos las oraciones presente simple, luego las transformamos a la forma interrogativa y luego a la forma negativa. Cuando ya las tenemos en forma interrogativa y negativa, la teacher dice, please use the double equation, por favor usen la double equation. Entonces usted sabe que las double equations son what, where, why, what time, how many, how much, y se las tienen que aprender de memoria y saber cuál es el significado de cada de esas palabras. Bien. Y usamos la correcta. Vamos a hacer otra con, digamos, con what. You, you eat fish. Tú comes tu pescado. ¿Comes tu pescado? Entonces el auxiliar que le corresponde es you, es do. Do you eat fish?
Y en negative, you don't eat fish. Sería you don't eat fish. Ok, vamos a usar la W question. La W question sería what, where, when, who, why. En este caso sería qué, ¿verdad? Colocamos el what do you eat? ¿Qué tú comes? Y la respuesta sería fish, ¿verdad? Entonces, quiere decir que es muy importante que usted domine los auxiliares, do y dos, qué significa, cuál es el significado de la direct question, ¿para qué? Para que ustedes puedan aplicarla cuando les digo que transformen una oración y usen la oración interrogativa en negativa y les digo que tengan que usar la W equation, ¿verdad? En este caso, como era que, entonces decimos, what do you eat? ¿Qué hacemos? Al principio de la oración vamos a escribir la W y después va el auxilia, si es do o si es does. Posteriormente, entonces nosotros vamos a colocar lo que es el complemento de la oración. Cuando ya la tenemos en forma interrogativa, entonces nosotros la vamos a cambiar a la forma negativa. ¿Cómo sabemos que una oración se convierte en algo negativo? Porque después del auxiliar do y dos, nosotros vamos a colocar la palabra not que hace que se convierta en negativo. Recuerden que también nosotros podemos usar las contracciones. Por ejemplo, la contracción de does not sería doesn't. Y la contracción de do not sería don't. She doesn't. You don't. O sea, para escribirlo en forma más corta, ¿verdad? Bien. Esto con relación al present tense. Bien, volvamos entonces a lo que es el presente continuo. En el presente continuo, entonces nosotros no vamos a olvidar de las auxiliar, do y do, sino que nosotros entonces en este caso vamos a tomar en cuenta lo que es el verb be, que para I es am, para you es are, para she, he, it es is, we are, you are y they are. Que el present continuous tense es una acción que tú estás haciendo en el momento. Yo estoy bailando, yo estoy cocinando, yo estoy jugando. La terminación ando, endo, yendo, que en inglés solamente que con colocarle la ing, ing al verbo hace todas esas funciones que nosotros decimos en español. Las terminaciones ando, endo, yendo. Okay, on page, en la página, on page 11, we have the present continuous tense, we have the examples, we have the contraction, I am eating, decimos I eating, the you are, you're eating, is eating, she's eating, is eating, you are eating, you are eating, and they're eating. Es decir, que en el presente continuo nosotros también podemos utilizar lo que son las contracciones, ¿verdad? Con el verb be, con el verb be, para hacer este tipo de oración. Bien, pero en el presente continuo, cuando nosotros ya tenemos las oraciones en presente continuo, ya nosotros también las podemos transformar a la forma interrogativa. You are walking in the park. Tú estás caminando en el parque. Pero yo te quiero hacerle a una pregunta. Yo quiero decir, ¿estás tú caminando en el parque? Entonces yo voy a cambiar de posición. El are y el you sería, are you walking in the park? In question. Y si tú no estás, yo digo, you are not walking in the park. Tú no estás caminando en el parque. Bien, jóvenes, prácticamente les he explicado el present continuous tense. Van a tener una prueba con relación a los temas que he dado, así que revisen. I see you the next class. Bye.